En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor. Él nos permite estar siempre atentos a su palabra. Y qué bueno permitir que el Espíritu Santo nos acompañe todos los días, para que sea la misma sabiduría de Dios quien nos anime a dar testimonio creíble de su presencia entre nosotros. Celebra la Iglesia hoy la dedicación o consagración de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Esta basílica es la Catedral de Roma. Como quien dice, es la Catedral del Papa, porque el Papa es el obispo de la ciudad de Roma. Y este hermoso templo fue construido por Constantino en el tiempo del Papa Silvestre I, quien la consagró el 9 de noviembre del año 324. Es considerada la madre de todas las iglesias, de todos los templos, tanto en la ciudad de Roma como del mundo entero. El aniversario de su consagración inicialmente se celebraba solamente en Roma, pero dada su importancia y dado que es el templo más antiguo construido en el mundo, hoy se celebra en todos los lugares. Así, toda la Iglesia hace referencia a la fe genuina en Cristo el Señor, al reunirse en torno al sucesor de Pedro, la roca de la Iglesia, llamado por el Señor a confirmar en la fe a sus hermanos. Podemos pensar en este día en nuestro propio templo parroquial, ya sea un templo antiguo o moderno, un templo pequeño o grande, con mucha decoración artística, o un templo bastante sencillo, donde no hay más decoración que un altar bien presentado. Pensemos en las pequeñas capillas de tantos pueblos, de tantos barrios. Lo importante es, nosotros expresamos nuestra fe en el Dios uno y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Expresamos nuestra fe reuniéndonos en comunidad. Y al reunirnos en comunidad lo hacemos en un pequeño templo, o en un magnífico y grande templo. Pero lo importante es que nos reunimos para celebrar la presencia de Dios entre nosotros. Nos reunimos para fortalecer los lazos de comunión y de fraternidad. Nos reunimos para darle testimonio al mundo de la presencia de Dios. La primera lectura de la Eucaristía de hoy está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 47. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina.
Palabra de Dios. El profeta ve aguas salubres que brotan del templo y que se van esparciendo por los 4 costados, norte, sur, oriente, occidente, aguas que son fuente de vida perenne. Es una visión profética, el nuevo templo, el formado por el cuerpo de Cristo. Y acordémonos que Cristo nos ha dicho: yo soy la fuente de agua viva. Quien beba de esta agua no volverá a tener más sed. De este cuerpo de Cristo brota el Espíritu Santo, fuente de vida inagotable y fecunda. De este Santo Espíritu viene la purificación y redención del alma. Así como las aguas que ve el profeta salir del templo son aguas salubres, y por donde esas aguas van corriendo, por ahí todo se va saneando e inclusive van surgiendo la vida. Todo es vida y todo se purifica, todo se redime. Todo se redime. Y por el Espíritu maduramos incesantemente en los frutos de la gracia de Dios en nosotros, que no es otra que estar permanentemente atentos a caminar de la mano del Señor. Qué bueno poder estar de verdad dispuestos a vivir siempre en la gracia santificante. Salmo 45. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Y por su parte el Evangelio de hoy está tomado del capítulo 2 de San Juan. Nos dice así: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy, San Juan, cuando el pueblo judío se preparaba para el tiempo de Pascua, nos presenta el primer acto de Jesús en Jerusalén. Al encontrarse ante el aspecto comercial del templo, siente celo por la casa de su Padre, así nos dice el Evangelio, y disgustado, con autoridad y seguridad,
expulsa a los vendedores del templo, comportándose así como el Hijo que tiene plena autoridad en la casa del Padre. Él aclara el sentido de la explanada del mercado religioso, del cual ya no se necesitará. El tema de este relato presentado por San Juan es Jesús mismo, presentado por el evangelista como el nuevo y definitivo templo. Aquel templo de piedra ya ha caducado y la verdadera morada del Padre en medio de los hombres será la humanidad de Jesús resucitado, centro de todo culto. Por eso Él invita a la gente, cuando expulsa a los mercaderes del templo: destruyan este templo y lo construiré en 3 días. No se refería a ese templo de ladrillo, de madera, de Jerusalén, no. Se refería a su propio cuerpo. Y entonces los discípulos apenas comprendieron esto cuando el Señor Jesús al 3er día resucitó. Y la humanidad de Jesús resucitado es el centro del culto, de todo culto que nosotros como iglesia le ofrecemos a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. La construcción del nuevo templo de Jerusalén había sido iniciada bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 29 a.C. Es decir, que este gesto tan significativo de Jesús se vivió hacia el año 28 de nuestra era. Qué hermoso entonces estar nosotros atentos. Si el templo para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, es un lugar sagrado y es un lugar importantísimo, es el mayor signo que unifica al pueblo de Israel en torno a la fe en el Dios uno y único. Para el pueblo judío, el templo entonces es el lugar sagrado en el que ellos se encuentran con Dios, pero también se encuentran con toda la gente, con la asamblea del pueblo. Para nosotros, nuestro templo también tiene un significado profundo. Para nosotros el templo, por pequeño que sea, es un signo sacramental que nos está diciendo que Dios está presente en medio de su pueblo. Y cuando nos reunimos en el templo lo hacemos para crecer en nuestra comunión con Él y en comunión con todos nuestros hermanos en la asamblea que celebra, pero también para comprometernos en la fraternidad mutua. El templo entonces nos convoca en torno a la fe en el Dios uno y único. De tal manera que cuando el Señor saca a los vendedores, hace respetar la casa del Padre. Mi casa es casa de oración. Nos está diciendo el Señor que nuestro templo, nuestra capilla, también es casa de oración. Vale la pena hacer todo el esfuerzo, porque nuestros templos no se parezcan tampoco a un mercado persa. Que quien se acerque a nuestros templos encuentre sencillamente el centro, a Cristo el Señor presente en la Eucaristía, a la asamblea que se reúne para celebrar, que se encuentre en el templo como en su propia casa, donde cada persona es acogida, es tenida en cuenta, es invitada a participar con alegría del banquete eucarístico día a día. Así el Señor nos está enseñando que el verdadero culto a Dios no está ligado a un lugar físico, pero debe brotar del corazón purificado, mientras el templo auténtico y definitivo, y del que el antiguo era solo una imagen, es el cuerpo de Cristo resucitado, es colmado del Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los Corintios va más allá, de tal manera que no nos dice solamente que Cristo resucitado es el nuevo templo en torno al cual nosotros nos reunimos como asamblea de hermanos en la fe, sino que Pablo en la carta a los Corintios nos dice así:
Hermanos, ustedes son la casa de Dios, edificada por Él. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Y San Pablo también en la carta a los Romanos capítulo 6 nos recuerda que por el bautismo somos templos vivos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no solamente es sagrado el templo, esa casa hermosa o pequeña o grande, el templo, la capillita donde nos reunimos. Ese lugar es un lugar sagrado, porque ahí nos reunimos con el Señor, sino que también, así como Cristo resucitado es el nuevo templo, nosotros, cada uno nos dice San Pablo, somos templos. Y por lo tanto, la persona es un lugar sagrado. Cada persona, por ser hijo e hija de Dios, es sagrada. Su cuerpo es sagrado. Su cuerpo y su alma, la unidad de la persona es sagrada. Por lo tanto, el valor de cada persona es infinito. Y si destruimos el templo, entonces el Señor dice que nosotros también seremos destruidos. San Pablo dice que él es el arquitecto, sí, va construyendo comunidades, gente que va creciendo en la fe. Pues bien, el cimiento definitivo es Cristo. Permitamos que nuestra vida sea plenamente construida en la fe sobre los cimientos que es Cristo mismo, para que nosotros, cimentados en Cristo, podamos de verdad crecer día a día en la fe. Qué hermosas lecciones las que nos da hoy el apóstol, las que encontramos en la carta del profeta, en el libro del profeta Ezequiel, el texto del Evangelio mismo, para decirnos que nuestra adoración se dirige al Padre en comunión con el celo religioso de Jesús, con su adoración, y es sobre todo en la Eucaristía, sacramento de su sacrificio pascual, en el cual estamos todos invitados a participar consciente y fructuosamente, adorando al Señor en espíritu y en verdad. La Eucaristía, sacramento de vida, sacramento en el cual el Señor se quedó para ser el mejor de nuestros alimentos. Por eso, cuando nosotros en la Eucaristía comemos el pan, que es el cuerpo entregado de Cristo, bebemos su sangre, que es su sangre derramada por nosotros, estamos nosotros adorando a Dios Padre en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Vale la pena que cuando vayamos a la Eucaristía fortalezcamos nuestro ser de templos vivos, claro, construidos sobre los cimientos que son Cristo, el verdadero y definitivo templo. Pero como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, entonces somos también templos de Jesucristo, templos vivos. Y aquí en el templo, cuando vayamos al templo, cuando recibamos la comunión, les decía, podemos orar diciendo: Señor Jesucristo, que tu cuerpo sea mi alimento, que tu sangre sea mi bebida, que todo lo que tú eres, Señor, acontezca en mí. Y que María Santísima
nos fortalezca, nos dé una manito para crecer también en la fe. Ella que llevó al templo definitivo en su seno, ella comprende el valor del templo, de la asamblea, del lugar sagrado, de la celebración eucarística, de la oración que se eleva a Dios Padre, uno y trino. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Amén.